8:34, la bienvenida para quienes se vienen integrando a la sintonía a esta hora de la mañana, en este espacio que tenemos cada día y donde anunciamos, ¿no?, las misericordias del Señor que se renuevan cada mañana. Y tal como cantaba ahí nuestro hermano René González, hay una fuente que sacia el alma. Todo el que quiera saciar su alma solo tiene que venir. Esa fuente es Jesucristo el Señor. Él es el que sacia toda ansiedad, toda alma, toda situación. Él la suple, Él la llena. El que de mi pan come y el que de mi agua bebe no tendrá sed jamás ni volverá a tener hambre tampoco, dijo el Señor. Así es que podemos acercarnos confiadamente a Él. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro hermano en Cristo y obrero del Señor, abogado de profesión, nuestro hermano Alberto González Meneses, que nos acompaña en este espacio de En Derecho y Conforme a las Escrituras. Hola, hermana María Soledad. Bienvenido, Muy buenos días, amados hermanos, gracias. Un día más, cierto, damos al Señor por esta oportunidad que tenemos de presentarnos delante de Él. Amén. De Amén. estar delante de Él para escuchar aquello que el Señor ha puesto en el corazón. Creemos que cada día el Señor está hablando a nuestras vidas, a la vida de sus hijos, al corazón de sus hijos. Así que el Señor nos anime y nos ayude este tiempo que vamos a compartir. Así sea, pues, así sea. Bueno, anunciamos hace unos minutitos atrás, hermano Alberto, que se ha venido compartiendo acerca de la violencia intrafamiliar, pero en los últimos programas también esta connotación que ha tomado el lenguaje que es usado hoy, que está queriendo imponerse también y que sin ninguna duda también lleva a violencia. Sí, pues, mucha. No deja marcas físicas, pero vaya que deja marcas al interior, ¿no? Sí, pues muchas marcas, imborrables muchas de ellas. Agradecido del Señor. Hoy día, cierto, hay una meditación, una reflexión en nuestro corazón y miramos hacia atrás este espacio que hemos tenido para compartir. Hemos hecho énfasis durante varios programas, varios viernes, y a veces creemos, cierto, que el Señor permite que nos detengamos más en algunas cosas que en otras, porque, tal como usted lo decía, el lenguaje se ha tomado, la agenda pública, en general, cierto, en nuestra sociedad. La semana pasada compartíamos acerca de un glosario inclusivo, toda esta nueva terminología que existe para abordar la contingencia social, abordar aquellos movimientos que surgen, también decíamos, cierto, como de una manera que uno no la puede explicar, pero que responde, cierto, a la dinámica del desarrollo social, como hoy día nosotros nos vamos al descanso por la noche, mucho, cierto, en tranquilidad o con un estado de situación, y mañana nos levantamos y hay todo un mover social. Las cosas hoy día son tan dinámicas, tan cambiantes. Yes. No son fijas, sino que están en constante movimiento. Sí. Y eso nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Nosotros hemos sido enfáticos en eso, en una profunda reflexión de cómo podemos ver la obra del Señor, cómo podemos ver su palabra hoy día, donde está siendo desplazada por otras palabras, por otro lenguaje. Usted hablaba hace un rato atrás acerca de este salmo que han estado compartiendo, ¿cierto? Cómo el verbo fue hecho carne, cómo la palabra se encarnó en uno. Y cómo, cierto, a partir de esa palabra que nosotros escuchamos en nuestro medio, en la vida de nuestros hijos, en el colegio, en los periódicos, en los medios de comunicación, en la televisión, cómo un nuevo lenguaje se ha instalado en nuestro medio, alejando un poco, cierto, aquella dirección del lenguaje que nosotros como hijos del Señor debiéramos tener. Y cómo nos planteamos frente a eso.
¿Qué actitud asumimos? ¿Cómo tomamos eso? Sí. Entonces, muchos nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Respondía un correo de una querida hermana que nos escribió preguntando qué trato le debemos dar nosotros a una persona que en apariencia tiene un sexo distinto a aquel que biológicamente posee. ¿Qué apariencia? Cuando él quiere tratarse como ella. Y nosotros a veces tenemos una mirada que es bastante legalista respecto a estas cosas. ¿En qué sentido? En que muchas veces nosotros, ¿cierto?, tomamos una actitud similar a la que adopta el mundo respecto de nuestro planteamiento de fe. Y el llamado nuestro, ¿cierto?, es a cubrir en amor, a no, ¿cierto?, no dejarnos influenciar, no ser condescendientes, no tener una mirada como sencilla, fácil de aceptación, sino que una mirada crítica de aquello que está ocurriendo afuera, pero con amor, que es distinto. Eso debe marcar la diferencia entre nosotros como hijos del Señor. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Hay mucho consejo allí en la Escritura. Usted también decía, ¿cierto?, que hoy queremos cerrar un ciclo, y efectivamente es así, para poder la próxima semana, Dios mediante, estar compartiendo algo un poco más específico, pero al igual como lo hicimos cuando abordamos el tema del aborto, fue una motivación, creemos, ¿cierto?, de parte del Señor, de buscar el perdón, buscar la forma de presentarnos delante del Señor. Hoy día probablemente no vamos a estar examinando ninguna ley, ningún proyecto legal que esté en discusión, aun cuando hay información, pero hoy día el llamado del Señor es a presentarnos delante de Él. No podemos concluir este ciclo de conversaciones que hemos tenido acerca de la violencia, y particularmente esta última semana acerca de la violencia en el lenguaje, de cómo estamos hablando nosotros los hijos del Señor, cómo están hablando nuestros hijos, que también son hijos del Señor. ¿Cuál es nuestro relato hoy día como pueblo, como casa del Señor? ¿Qué identidad nosotros estamos mostrando por medio de lo que estamos compartiendo, por medio de lo que estamos hablando? Verdaderamente hay testimonio de los de afuera por cómo nosotros hablamos del Señor, por cómo compartimos estas buenas nuevas. Hay testimonio del Señor en nuestra iglesia, en nuestra comunidad donde nos congregamos, porque está la palabra del Señor puesta como lo más importante, como lo principal, o son otras palabras las que nos están envolviendo, son otras palabras las que nos están de alguna manera guiando en nuestro quehacer. ¿En qué momento, en qué estado de situación estamos nosotros hoy día respecto de esta palabra, de este salmo que ustedes han compartido y que ha sido el salmo del día? ¿En qué minuto nos encontramos? ¿En qué estado? ¿Cómo estamos nosotros como hijos del Señor? Y creemos, por muchos llamados, por muchos comentarios que hemos recibido, que necesitamos pedir perdón al Señor por nuestras vanas palabras, por nuestras vanas conversaciones, por incluir un lenguaje que intencionalmente el modelo social ha levantado para dejar fuera el lenguaje de su palabra. Eso es así, y lo hemos presentado de esa manera. Lo que busca este lenguaje, de alguna manera, decíamos, es desconstruir aquello que ha sido puesto constitucionalmente en las Escrituras como un modelo, como una forma de vida, donde todo ha sido debidamente ordenado. Cada cosa tiene un nombre y ha de llamarse por ese nombre, pero nosotros queremos, de alguna manera, en el plano humano,
desconocer aquello que ha sido puesto por este ser superior, por este ser creador, por este ser que está por sobre todas las cosas, sobre nuestros intereses, sobre nuestros deseos, sobre nuestras voluntades. Entendemos que es así. ¿De qué manera entonces nosotros, como hijos del Señor, hemos fallado en esta comisión? Eso es importante, hermano Alberto, porque cuando hay una acción de pedir perdón, primeramente uno debe estar consciente por qué va a pedir perdón. No es un acto mecánico, correcto. No. Entonces, primero saber por qué tenemos que pedir perdón, a quién tenemos que pedir perdón y cómo extendemos este perdón. Porque tengo acá y abrí lo que está escrito por el apóstol Pablo, ahí en un pasaje que es muy, muy conocido, yo creo por la gran mayoría de los creyentes, de los cristianos y de quienes están en la sintonía. Y porque aquí se nos manda a que todas las cosas, a todo lo que hagamos, tiene que haber amor. Y creo que una de las cosas en las cuales hemos fallado es que queriendo como defender a Dios y su obra y tantas cosas, lo hemos hecho, pero lo hemos hecho sin amor. Sin amor. Y el apóstol dice, si yo pudiera hablar, dice, todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y hemos visto nosotros en el transcurso, bueno, ya el año pasado tuvimos ejemplo de eso, de ir y levantarse contra, y ahora nos damos cuenta que hasta aquí no ha surgido efecto, no ha pasado nada. Es como que se volvió nuevamente como a callar, o queriendo acallar, ¿no? Sí. Pero sin embargo el Señor dice, Él está presente. Ahora, entonces por eso es bueno entender por qué tenemos que pedir perdón, a quién tenemos que pedir perdón. Es importante eso, hermana María Soledad, porque muchas veces nosotros en un acto, decíamos, mecánico, y en un acto completamente liviano, nos presentamos, ¿cierto? O creemos presentarnos delante del Señor, hilvanando unas palabras y dicen, bueno, perdón por esto que hemos hecho, perdona nuestros pecados, así en términos tan generales, claro. ¿no es cierto? Señor, perdona nuestros pecados, como que ahí en esa bolsa se puede meter cualquier cosa. Todo. Claro. Pero no hay una reparación. Nosotros, de alguna manera, ¿cierto?, hemos visto como que la gracia del Señor en el Nuevo Testamento es como que fuera estas cremas, ¿cierto?, que venden así, que sirven para todos los remedios. No quiero tener mucho cuidado con lo que digo. Perdón, para toda la enfermedad. Quiero tener cuidado en eso. Pero ¿en qué sentido? El problema es la aplicación que nosotros hacemos de eso. Sin duda que la gracia del Señor cubre absolutamente todo por medio de su Hijo, y eso tenemos claro. Pero no quiere decir que nosotros entonces nos cruzamos de brazos y listo, total que opere la gracia del Señor y le hago daño a este hermano, al otro hermano, a mi esposa, a mis hijos, y termino con toda la familia, y total que opere la gracia del Señor y punto. Y a veces tenemos esa mirada errada respecto de estas cuestiones que son tan delicadas porque generan tanto daño. Usted bien decía, vimos, ¿cierto?, cómo el movimiento social, porque lo voy a decir, el movimiento social evangélico salió a las calles a levantarse, a protestar, y se acuerda, siguiendo un bus para allá, para acá. Bueno, ¿y qué hay de eso hoy día? ¿Qué ha prevalecido? ¿Qué ha permanecido? Mire, lo único que finalmente prevalece, porque así lo dice, es la Escritura, es la palabra. Si nos levantamos contra un movimiento por intereses personales,
por protagonismos locales, por protagonismos de una, de otra congregación, de uno, de otro hermano, de uno, de otro pastor o de un grupo, o si levantamos banderas, ¿cierto? Como se hizo. Con colores. Con colores. Y para llevar a este al Congreso, a este otro al Congreso, véalo usted conforme a los resultados, juzgue por los resultados. Hoy día, ¿cierto? Algunos han salido del closet que estaban allí en el Congreso y dicen, yo también soy, o mis papás son de esta fe y resulta que no estoy de acuerdo con este otro grupo, y se forma allí un debate donde lo del Señor, donde la palabra no está presente. Ausente completamente. Completamente ausente. Y nosotros, ¿cierto? Digo nosotros, para incluirme también, hicimos movimientos de una o de otra naturaleza, hicimos convocaciones o preparamos convocaciones porque había que ir y votar por estos que supuestamente representan o ayudan al Señor, como usted decía recién. ¿Necesitará el Señor que le ayudemos en eso? ¿O nuestro llamado es que pongamos la palabra? Mire, ahí están enfrascados en un debate, en una pelea, supuestamente entre hermanos, que dicen que confiesan a Cristo, pero se han distraído de lo importante. O sea, este debate local, este debate ciudadano, pero que tiene una ubicación del cielo hacia abajo, los ha logrado atrapar y los vamos a tener allí buen tiempo discutiendo acerca de estas cosas. Pero donde la palabra, donde el amor del Señor no se visualiza por ninguna parte. Claro, y eso les da cobertura, les da algunas apariciones en la prensa, en los medios. Pero ¿qué andamos buscando? O sea, ¿realmente estamos interesados por presentar la palabra? Que sea esta palabra del Señor, este amor de parte del Señor, el que nos constriña verdaderamente para saber qué luz y qué sal tenemos que ser hacia los de afuera. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar de esta nueva vida, de esta nueva esperanza que hemos recibido para aquellos que no han sido alcanzados? Verdaderamente nosotros tenemos que hacernos un serio cuestionamiento. Y hace algunas semanas atrás planteábamos la pregunta, la interrogante: ¿qué generación somos nosotros? ¿Qué generación? El Antiguo Testamento muestra acerca de las muchas generaciones. ¿Seremos la generación de David? Solo para graficar digo esto. ¿Seremos la generación de David, a quien el Señor no, pese a todo el peso escritural que nos presenta cierto David en la Escritura? Pero seremos esa generación que no alcanzó, que no pudo, que se vio privada de construir el templo. Seremos la generación de Salomón, que nos presentaremos delante del Señor para, de alguna manera, poner a disposición, habiendo construido la dedicación del templo. ¿Seremos esa generación? ¿O seremos como los hijos de Elí, siendo él sumo sacerdote, sus hijos se extraviaron, se perdieron? Dice la Escritura, ¿cierto?, que él veía la maldad de sus hijos, cómo ellos se relacionaban con el pueblo. ¿Qué generación somos nosotros? Esa es una respuesta. O sea, es una pregunta que necesita respuesta. Debemos reflexionar en el Señor acerca de esto. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor hoy día está demandando de nosotros? ¿Qué es lo que a Él le interesa más que lo que nos interesa a nosotros? Claro. Nosotros creemos, ¿cierto?, que podemos escribir la agenda del Señor y llevar adelante. ¿Pero cómo? ¿Qué generación? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué daño hemos hecho hoy día? Lo decíamos, ¿cierto?, la semana pasada. Si usted ha dañado, si usted ha sido un victimario, si ha dañado a su mujer, ha dañado a sus hijos, a sus hijas, ha dañado a su familia, si usted ha dañado a su congregación, si ha dañado por este uso del lenguaje porque no ha estado el amor del Señor. Tiempo atrás una hermana nos escribía hablando acerca de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa si el pastor es el victimario? El que daña a su mujer, el que daña a sus hijos.
si es un obrero, si es un diácono de la iglesia, si es una persona que ha sido puesta, ¿cierto?, en un cargo de gobierno dentro de la iglesia, en un cargo de administración. ¿Cómo debemos mirar esto para verdaderamente volvernos al Señor? Y que no sea otra la palabra que esté en nuestra boca, que no sean otros los contenidos que estén en nuestro corazón, pero no de manera religiosa. No que andemos citando la Escritura religiosamente, que nos aprendamos los textos de memoria religiosamente, sino que cómo esta palabra logra, ¿cierto?, encarnarse en nosotros, hacerse vida, para que demos verdadero testimonio por medio de lo que hablamos, por medio de lo que confesamos, mostremos estas verdades espirituales. Y de esa manera entonces logremos alcanzar por amor y con amor a aquellos que no han sido alcanzados. Tenemos, así como, ¿cierto?, se presenta el rey Salomón allí en las Escrituras antes de la dedicación del templo. ¿Cuál es el templo nuestro hoy día? ¿Es la iglesia? ¿Es la construcción física? ¿Qué templo está construyendo usted para dedicar al Señor? No hemos dicho, ¿cierto?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es casa del Señor hoy día. Ya Él no quiere una casa, ¿cierto?, construida por manos de hombres, como fue en el antiguo pacto, sino que hoy día dice que Él ha puesto su palabra, ha grabado su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Está verdaderamente su palabra grabada así en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos cumplido ese mandato de repetir la palabra a nuestros hijos, pero no solo como una vana repetición, sino que como esa palabra que realmente es capaz de transformar nuestra vida y capaz de transformar la vida de nuestros hijos y orientarlos en el camino de bien, en el camino del Señor. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿por qué debemos pedir perdón y a quién debemos pedir perdón? Sin duda que nuestra reflexión es que no hemos hecho el bien delante del Señor. Si hoy día tuviéramos la oportunidad, así, porque algunos necesitan esta cosa así como física, si usted tuviera la oportunidad de presentarse físicamente delante del Señor, físicamente, si lo viera allí, ¿qué le diría a usted? ¿Qué templo traería ante el Señor para ser examinado? ¿Qué templo? Tendríamos ciertamente que pedirle perdón al Señor, porque hemos tenido la oportunidad de dedicar casa para Él, de edificar casa para Él, pero no lo hemos hecho bien. Y ahí ciertamente todos juntos debiéramos, ¿cierto?, como lo presenta allí el libro de Crónicas, volver al Señor, venir al Señor. Si mi pueblo, dice, ¿cierto?, se humillare, se presentare delante del Señor. Pero antes de presentarse, antes de venir, antes de que el Señor diera esa palabra, si mi pueblo se humillare, hay toda una historia previa, toda una historia que la relata allí hermosamente el libro de las Crónicas. Salomón ciertamente se presentó ante el Señor para dedicar el templo. Sin duda, ¿qué templo hoy día vamos a dedicar nosotros? ¿Qué templo vamos a consagrar primero en nuestra vida? La vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos. ¿Qué templo estamos preparando para Él? Salomón antes pidió sabiduría y ciencia para gobierno, para gobernar. El Señor, dice la Escritura, que encontró tan pertinente la petición de Salomón que Él añadió riqueza. Salomón no pidió riqueza. El Señor añadió riqueza, por cuanto agradó al Señor todo lo que Salomón pidió, porque no pidió para sí, ni para venganza contra sus enemigos, contra aquellos que deseaban el mal de Salomón. Dice que no, Él pidió sabiduría y ciencia para labores de gobierno, para administrar bien la casa. Y el Señor añadió riqueza. Luego administró correctamente lo que el Señor puso a su cuidado. Determinó Salomón también edificar casa al Señor. Tiene que haber una determinación en nosotros. ¿Qué queremos edificar para el Señor? ¿Qué queremos construir? ¿Qué casa?
¿Con qué casa nos vamos a presentar delante de Él? Y esa casa tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con esa palabra, ¿cierto?, que se encarnó, tiene que ver con su Hijo, con Jesucristo, con el cumplimiento de esa profecía para nosotros hoy día. Pero ¿de qué palabra nosotros estamos compartiendo? ¿Con qué palabra estamos fundando nuestra casa? ¿Con qué palabra estamos fundando nuestra vida? Hay una determinación de decir, no, hasta aquí nomás llego yo y hoy día me pongo a cavar los cimientos de esta casa por la Escritura. Conforme a su palabra, quiero servir al Señor, quiero consagrar mi vida al Señor, quiero dedicar mi vida al Señor, quiero que mis hijos sirvan al Señor, que sean profetas del Señor, que la boca de los hijos se abra para Él. Pero ¿cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo vamos a esperar que el Señor se agrade si no nos hemos presentado, si no hemos procurado construir absolutamente nada para Él? Ni como mamá, ni como papá, hay una preocupación ferviente en nosotros, en el día a día, de darles el alimento, de darles no solo la colación, sino que la comida permanente, pero esta comida espiritual. No una colación espiritual, sino que el alimento, lo que debe fundar en ellos lo de Cristo, su palabra. Debe estar esa determinación. Luego muestra la Escritura, ¿cierto?, que Salomón pidió ayuda. No lo hizo solo. Importante. Fue donde otro similar a él. Fue donde Hiram, que era rey de Tiro, así cita la Escritura. Fue donde él y pidió ayuda. Mándame esto, que necesito construir templo para Jehová nuestro Dios. Y va a ser un templo tan grande porque es más grande que todos los dioses. Entendiendo Salomón que dice en alguna parte allí que ¿cómo he de construir un templo para el Señor si ni siquiera la tierra ni los cielos le pueden contener? Oh, sí. Pero él quería presentarse con una casa para el Señor, y no cualquier casa, dice que quería una casa portentosa. Obviamente Hiram concedió la ayuda que Salomón había requerido y le mandó al más capaz, al más experto. Luego dice que edificó la casa con rigor. No edificó cualquier casa, una casa con rigor. Se ciñó a las medidas, a las columnas, al mobiliario, al lugar santo, al lugar santísimo, cómo todo tenía que ser dispuesto dentro de esa casa. ¿Cómo tenía que ser esa disposición? O sea, si se fijan, ¿cierto?, hubo mucho que hacer antes de presentarse delante del Señor. Nosotros debiéramos hoy día presentarnos delante de Él, pero primero debiéramos examinar si hemos cumplido de alguna manera estos pasos, este rigor, si verdaderamente estamos en condiciones de presentarnos delante de Él, o si más bien debemos partir de más atrás, pidiendo perdón al Señor por el daño que hemos causado, por aquellos que fueron puestos a nuestro cuidado, cómo les hemos herido, cómo no hemos sido capaces de mostrarles el amor, ni siquiera a nuestros más cercanos, a aquellos que han sido puestos por el Señor a nuestro cuidado, cómo hemos maltratado a nuestros pequeñitos, que finalmente terminan apartándose del Señor, porque no hemos sido capaces, ¿cierto?, de estar a la altura del amor del Señor para ellos. Como el esposo o la esposa terminan, ¿cierto?, anidando rabia en su corazón, una resistencia contra todo lo que sea fe, contra todo lo que sea Cristo, contra todo lo que sea Señor, pero por culpa nuestra, porque nosotros no hemos sido capaces de mostrarles el amor del Señor, la paciencia del Señor, la templanza del Señor, el gozo del Señor. No hemos sido capaces de eso. Luego que hemos edificado con rigor esta casa, recién ahí podemos nosotros presentarnos para dedicar el templo. Recién ahí. Hoy día nos queremos presentar delante del Señor, pero ciertamente que debiéramos primero reconocer que delante de ti, Señor, no hemos hecho el bien. Hemos orientado nuestros intereses, nuestras acciones
en otras cuestiones, en otros asuntos, pero no conforme a tu palabra, no conforme a lo que tú querías que nosotros verdaderamente hiciéramos, como hijos, como iglesia, como casa. El mundo está como está porque algo le ha pasado a la iglesia, no es por otra cosa. Es cierto que las fuerzas del enemigo están actuando, están, hemos dicho, moviendo sus tentáculos a todo nivel, pero eso ha sido siempre así, no es más ahora que antes. El problema es que ahora la iglesia ha estado más pasiva, más dormida, persiguiendo otros intereses, donde no está la palabra en los púlpitos, no está la palabra en el corazón, no necesariamente. La muestra de eso es evidente. Probablemente no hemos hecho el trabajo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Y fácilmente nos hemos distraído en otros asuntos, en otras cuestiones. Entonces, ¿a quién vamos a pedir perdón? Obviamente debemos presentarnos delante del Señor, pero no solo con un perdón liviano, un perdón ligero, y mañana nuevamente empezamos el día, sino que un perdón de corazón, donde roguemos, lloremos delante del Señor, porque las cosas no las hemos hecho bien. Necesitamos que el Señor nos limpie, necesitamos que el Señor nos purifique, necesitamos que el Señor tenga misericordia de nosotros como iglesia. No hemos estado a la altura de su palabra. Rápidamente son otras palabras las que nos desorientan, las que nos convencen. Terminamos adoptando las formas de este mundo, el lenguaje de este mundo, la odiosidad de este mundo, los rencores de este mundo. Todo nos terminamos apropiando de eso. Pero no vamos adelante con esta punta de lanza que es la palabra, que lleva amor, que lleva gozo, que lleva paz, que lleva paciencia, que son los frutos del Espíritu. Amén. Sí. No vamos adelante con eso, no vamos adelante con este evangelio. ¿Cómo se levantarán profetas del Señor que hablen la palabra del Señor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ponernos en esa brecha, en ese camino? Hay tantas formas, pero ninguna de ellas puede dejar de fuera al Señor, ni su sacrificio, ni su cruz, ni su muerte, ni su resurrección, ni el entendimiento de la esperanza que viene por medio de Él. Ahora somos hijos, vivamos como hijos. Así sea. Ahora somos pueblo de Él, vivamos entonces como pueblo de Él. Y si hay que pedir perdón, pidamos una vez más perdón al Señor, pero un perdón de corazón. Si el esposo ha dañado a la esposa, pida perdón no solo al Señor, el Señor escucha, ¿cierto? Pero pida perdón a su esposa, a su esposo, pida perdón a sus hijos, a aquellos a quienes hemos dañado. Pidamos perdón. Muchas veces nos enfocamos en la víctima y decimos que el Señor, y no lo decimos mal, en cuanto a que el Señor cubre todo el daño, cubre todas las heridas. Él, como el buen pastor, dice, ¿cierto, Ezequiel? Él cubre las heridas, sana nuestras heridas, venda a la perniquebrada. Creemos que es así. Pero ¿qué pasa con el victimario? ¿Qué pasa con aquel que tiene un mal hablar? ¿Qué pasa cuando nosotros hemos incorporado en nuestro hablar diario un lenguaje que no honra al Señor, que no santifica, que no da cuenta de la fe que hemos recibido, que no está en nosotros el hablar de Cristo, sino que solamente lo hacemos a puerta cerrada, al interior de nuestras congregaciones o en nuestra casa, donde solamente nos escuchan, ¿cierto?, aquellos que ya saben, que nos conocen como verdaderamente nosotros somos. Y somos fuente de las cuales saltan dos vertientes de agua, no solo una, como el Señor quiere que seamos. Si hemos dañado, debemos pedir perdón, pero no solo al Señor,
Parémonos frente a aquellos a quienes hemos dañado. Pidamos perdón para que el Señor sane de una vez por todas esas heridas que nosotros hemos provocado. Pero cambiemos de conducta, cambiemos de actitud. Pidámosle ayuda al Señor si nos cuesta, si en nuestro corazón hay rabia, por cuestiones que nos pasaron cuando éramos niños muchas veces, por frustraciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Dónde las vaciamos después? En la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestro esposo. ¿Por qué no pedir perdón y decirle al Señor, sana estas heridas, para que yo pueda comunicar lo tuyo, pueda dar lo tuyo, pueda dar ese amor verdadero que es tuyo? ¿Cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a mostrarle al mundo que el Señor verdaderamente tiene una esperanza de vida mejor para nosotros? Si uno hiciera la equivalencia y dice, bueno, pero si es lo mismo una familia no cristiana a una familia cristiana. Y de hecho a veces una familia no cristiana tiene un mejor comportamiento, un mejor hablar. ¿Cuándo va a ser el día que realmente los otros nos miren y digan, yo quiero ser parte de esa casa, quiero ser parte de esa familia, quiero ser parte de ese pueblo? Hemos dejado de sazonar. Ciertamente porque que nuestras palabras no han llevado gracia, como dice el apóstol, ¿no? Que vuestra palabra, dice, sea con gracia, sazonada con sal, a fin de llevar y dar gracia a los oyentes. Y a veces esto se ha dado también, hermano Alberto, en la familia, sin duda, que es lo que tenemos más cercano. Pero después también son nuestros propios hermanos en la fe. ¿Cuántas veces hay descalificaciones entre unos y otros? Denostar al que el Señor a lo mejor le ha dado mayor gracia o algo, y entonces no surgen tantos sentimientos en el corazón. Sí. Y que no están bien, pues. Y eso nos lleva a apartarnos, eso nos lleva a dividirnos. ¿Cuándo era que en estos días en la mañana conversaban nuestros hermanos temprano? Y es solo cosa de ver cuántas denominaciones cantidad hay en nuestro país. ¿Cuántas? ¿Y por qué? Porque bueno, esto me pareció mal y junté un grupito y partió para otro lado. Entonces, sin duda no hay obrar del Espíritu del Señor allí. Y eso es lo que también tenemos que cuidar. El Señor en su oración, y la estaba revisando acá, cuando dice, el Señor dice que sean uno para que el mundo crea. O sea, que sean uno para que el mundo crea, pero uno en Él. Uno en Él, uno en el Señor. Que sea una la palabra que tengamos también. Sí. Pero no ha sido así. No ha sido Entonces así. hay mucho porque, pero se puede comenzar. Eso es lo que nos falta a nosotros entender. Generalmente tenemos miradas muy particulares de las cosas, y si hay algo que ha separado, que ha dividido, es justamente este sentir de que cada cual puede ir adelante en forma individual con su propio proyecto de fe, con su propia iglesia, con su propia denominación, su propio título. El templo era uno solo. Así es. Y dice que Salomón se presentó, dice, en presencia de toda la congregación de Israel. Se lo hicieron todos juntos, un solo templo. Hoy día nosotros, ¿cierto? Una mirada un poco confundida, cada cual levanta su propio templo como su propia iglesia, sin considerar que nosotros debiéramos ser solo un templo para Él, que nosotros estuviera este mismo entendimiento en cada uno de nosotros. Así es. No es una cuestión denominacional. Correcto. El día que nos presentemos delante de Él, tendremos que dar cuenta de aquello que nosotros hicimos como hijos, como pueblo, como casa suya, y no de la denominación a la cual adherimos o en la cual participamos. Y esas formas tienen que ver con aquello que está en el corazón. ¿Cómo nos vamos a presentar? Tiene que ver con lo del corazón, no con formas humanas. Así es. No con denominaciones de hombre,
No con cómo usted vestía, no, sino que cómo está su corazón, cómo está su templo delante del Señor. Así es. Es tan hermosa la oración que hace Salomón allí en la dedicación del templo, que es bastante larga, pero léala, es de tanta riqueza, de tanto contenido, cómo él se presenta, no solo, sino que se presenta junto al pueblo, junto a ellos, todos juntos. Sí. Se presentan para la dedicación. Y luego, cuando el Señor ha visto y cuando se ha agradado el Señor de aquello que han hecho, viene un pacto. Ahí recién. Pero habiendo transcurrido todo esto que nosotros rápidamente hemos mencionado, recién ahí viene un pacto del Señor. Sí, pues, el Señor escucha la plegaria. Terminó, dice, pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, que estaba ahí mismo, fue prosperado, dice. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Luego dice, si se humillare mi pueblo, a veces citamos esta parte, ¿cierto? Solamente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero todo lo previo, todo lo que hizo Salomón, todo lo que hizo el pueblo, cómo se consagraron, cómo se dispusieron, para presentarse, para esta determinación de edificar una casa para él como él quería, es tan importante porque es completamente aplicable a nuestros días. ¿Qué casa estamos construyendo para el Señor? Si entendemos que es por medio de la separación y de armar nuestro propio negocio, nuestra propia partida, donde nosotros vamos a administrar y donde no debiera ser ese el camino. Imagínense que lo difícil que hoy día cuesta ponernos de acuerdo en algo, porque unos creen una cosa, otros interpretan una cosa distinta de la misma escritura, de la misma palabra, distintas interpretaciones, algunas más convenientes que otras. Se le ha dado un sentido muy económico, por ejemplo, en algunas congregaciones al Evangelio. O sea, si usted está mal económicamente, es porque está en pecado y algo. Y no necesariamente se entiende porque es una escuela del Señor. Correcto. O si está enfermo es porque no tiene fe para ser sanado. Claro. Entonces, hemos llevado adelante, ¿cierto?, tantas distorsiones escriturales. ¿Cuándo va a ser el día que bajemos todos esos planteamientos, todos esos títulos, y nos sumemos solamente a una iglesia, la iglesia de Cristo, su iglesia por la cual Él dio su vida? Y en esa iglesia están sus hijos, sus llamados, pero que debemos responder a esto que el Señor quiere de nosotros. Un hijo de Dios habla acerca de la palabra de Dios, pero no de un punto de vista legalista, no de un punto de vista fundamentalista, sino que lo hace con amor, con misericordia, buscando alcanzar a aquellos que hoy día no han sido alcanzados. Escuchaba en la mañana el relato de un hermano que llamó que se identificó no como cristiano ni como militante de ninguna iglesia. Y él decía que habiendo estado en un periodo de enfermedad hospitalizado, una hermanita se había acercado para asistirle con algo tan básico como un confort. Sí, con un rollo de papel higiénico. Claro. Y cómo él había visto la mano del Señor, ¿cierto? En un papelito de confort. Entonces, eso es iglesia, eso es hijo, eso no es denominacional. Él habló de una obra del Señor. Y entiendo que después, ¿cierto?, oraron por él y confesó a Cristo y ahora debe empezar este andar, este caminar. No es solo, ¿cierto?, esa confesión, es el inicio, el comienzo de un largo caminar que culmina
cuando la lápida, ¿cierto?, no se encuentre y este cuerpo duerma, dice, pero tenemos la esperanza de esa vida en él. Así es. Pero ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos ahora en este diario vivir? En donde rápidamente nos enfrascamos en las cosas de acá abajo, de este mundo. Necesitamos entonces volver al Señor, pedir perdón, ponernos a cuenta, como decía usted. El Señor nos da la oportunidad de venir de nuevo. Hemos tenido tantas semanas de conversación, no solo en este espacio, sino que todo el trabajo que se hace a través de esta emisora, donde está siendo puesta la palabra del Señor, por distintas voces que el Señor ha estado levantando. ¿Cómo no nos va a hablar Él, de alguna manera, de la necesidad que tenemos de volvernos como casa, de volvernos como pueblo, verdaderamente entender lo que significa ser un pueblo de Él, ser una casa para Él, un pueblo que tiene un lenguaje, que habla de una determinada manera, no religiosamente, pero que comparte, que habla de Cristo, que habla de la fe, que habla de la esperanza. Mientras no trabajemos en eso, como prioridad, nosotros como hijos del Señor, sentémonos a mirar sencillamente cómo las fuerzas del mal avanzan y se ciernen sobre nuestra ciudad, sobre nuestros colegios, sobre nuestros hijos incluso, porque hay una responsabilidad que el Señor va a demandar de nosotros un día, y es mejor que estemos a cuenta. Es mejor que tomemos esta oportunidad, pidamos perdón si hay que hacerlo, pero tomemos las manceras y vamos adelante, abriendo surcos para que su palabra corra, para que lo de Él esté puesto en nuestra sociedad. No nos quedemos en el debate, no nos quedemos pasivos mirando la marcha feminista, la toma de las universidades, la ley de identidad de género, la discusión que tienen estos supuestos, ¿cierto?, parlamentarios cristianos. No nos quedemos pegados en eso. Avancemos en llevar la palabra del Señor adelante. En lo que es nuestro llamado. Lo que es nuestro llamado. Avancemos en eso. Gastémonos, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, en llevar las buenas nuevas. Seamos luz, seamos sal. No solo hable nuestra boca, también hable nuestra conducta. Así sea. Bueno, usted tomaba la oración de Salomón, y hay una oración también de Daniel, cuando él precisamente él se mimetiza, no se queda fuera. Dice, porque contra ti no hemos vuelto. Nuestra es la confusión de rostro, dice. ¿Ah? No obedecimos, nos rebelamos. Y es lo que hemos hecho nosotros. Si de pronto miramos mucho afuera, pero no nos miramos nosotros mismos. Queremos un avivamiento. Sí. Pero ¿por dónde comienza ese avivamiento? Si no es por volvernos nosotros al Señor y su palabra. Cuando Esdras también ora, cuando ve que todos se están también desviando, también tremenda oración a fin de que el pueblo sea el que se vuelva al Señor. Porque todos nuestros desvíos vienen por eso, por apartarnos de su palabra y andar tras otras palabras, tras otras cosas. Así que ayúdenos el Señor en esto, amados, y si es la oportunidad de que usted pueda juntamente con nosotros orar, si no, hágalo. Tampoco es esto de, es que juntémonos en tal parte para... No, si viene por cada uno. Sí. Es cada uno que tiene que presentarse. Somos casa del Señor, pero cada uno tiene que presentarse delante del Señor. Cada uno, Señor, examíname. Examíname, oh Dios. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver con claridad a quienes hemos dañado. Sí. ¿Sabe que hay tantas personas? Cuando nosotros compartimos acerca del aborto y ese proyecto que lo despenalizaba, el aborto en 3 causales,
Hoy día, a propósito de lo que pasa en Argentina, se va a venir muy fuerte el aborto libre. Muy fuerte. Nosotros lo dijimos en alguna oportunidad. En la antesala. Sí. Se va a venir muy fuerte. Van a ser tiempos, nuevamente tiempos complejos. Pero el mundo quiere eso. El mundo sin Dios, a uno le parece como tan aterrador, tan difícil, todas estas cosas, pero el mundo sin Dios quiere darse eso. Ellos quieren su legislación. Ellos quieren de alguna manera ordenar sus vidas lejos de Dios, fuera de Dios. Y por eso se dan esas disposiciones, esas normas y se enfrascan en estas discusiones. ¿Cómo haremos nosotros para permanecer firmes y fieles al Señor? Eso es, claro. En ese tiempo, cuando nosotros, al cerrar ese ciclo, muchos hermanos, muchas hermanas abrieron su corazón respecto de cómo muchos de ellos eran víctimas y otros victimarios en ese duro tránsito de lo que significa un aborto, hijos indeseados, mamás, mujeres arrepentidas con cargas en sus vidas. Hoy día ocurre exactamente lo mismo con la violencia. Uno podría ponerla en un lugar inferior a la violencia o decir que no es tan complejo, tan preocupante. Pero ¿cuántos hermanos nuestros, cuántas hermanas nuestras, cuántos hijos en las iglesias están dañados al interior de la casa, en nuestras realidades evangélicas, en este pueblo del que decimos que somos parte? ¿Cuántos de ellos están dañados por años? Llevan sobre sí la huella del maltrato, la huella de la violencia en su vida. ¿Cuántas mujeres mayores? Antiguamente, hoy día el maltrato, uno pudiera decir, se visibiliza más. Pero ¿cuántas mujeres, hermanas mayores, llevan sobre sus lomos la conducta de un hombre maltratador por años y años y años, resistiendo? Y hoy día sirven al Señor, pero con un dolor allí en su corazón, porque eso no ha sido tratado, porque no ha sido resuelto. Cuántos hombres abusados, cuántos hijos abusados, violentados, maltratados. Uno ve con escándalo muchas veces las cifras del Sename y lo que pasa allí al interior de esos hogares, de esos lugares, ¿cierto?, donde van los niños con familias con mucha dificultad. Pero ¿qué pasa al interior también de nuestras propias familias? Eso no se puede visibilizar, no sale en los medios, no está en la prensa. Pero ¿cuántos hijos nuestros también han sido alcanzados por la violencia en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares? Si eso no nos hace pensar, si eso no nos hace reflexionar, nosotros vemos apariencias. El día domingo o el día en que nos congregamos, ¿cierto?, vamos a la iglesia y vemos apariencias. Pero atrás de ese hermano, atrás de esa hermana, atrás de ese niño, de esa niña, hay una historia de vida que muchas veces no la conocemos. Y no conocemos, por ende, las cargas que sobrelleva esa o esos niños. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor ponga sabiduría, que ponga gracia, que ponga ciencia para actuar como la palabra quiere que actuemos. Que el Señor nos ayude en eso, para poder verdaderamente encontrar el camino por donde nosotros debemos conducirnos. Así sea, pues, que esta sea una oportunidad de reflexionar, que estar delante del Señor y ponernos pues juntos delante del Señor. Si tenemos esta oportunidad, casi siempre en alguno de los programas de quienes vienen a compartir, precisamente oramos, terminamos orando. Y si esta es la ocasión, lo haremos también. Pero no se olvide, es usted quien tiene que estar ahí delante del Señor. Porque un día también nos vamos a presentar así, pues. Sí. Y nos vamos a presentar en el nombre de Cristo.
Hagámoslo también ahora que tenemos esa oportunidad. Amén. Amén, que así sea. Amén. Así que Padre, oremos, Padre. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, por el privilegio Sí, que Padre. tenemos de decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Desde el cielo, Señor, tú gobiernas todas las cosas. Señor. Nada hay que escape, Señor, a tu buen propósito, a tu buena voluntad, Señor, a tu eterna sabiduría. Sí. Gracias, Señor, porque tú has creado al hombre con un propósito. Tú nos hiciste, Señor, dice tu palabra allí en los comienzos, que nos hiciste esa imagen, Señor, tuya. Así tú nos formaste, Señor, y nos diste una identidad. Nos hiciste semejante a ti. Señor, gracias te damos porque pusiste una comisión, una responsabilidad, una mayordomía que podemos ver a través de tu palabra, Señor. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el sentido de estar sobre esta tierra, Señor? ¿Por qué estamos acá? Tú das respuesta a cada una de esas interrogantes, Señor, de por qué estamos, cómo tú quieres allegarnos, Señor, a ti, cómo tú quieres juntarnos, cómo tú quieres, Señor, aquello que de alguna manera se perdió por causa de nuestra desobediencia, Señor, cómo tú quieres restaurarlo, cómo tú quieres reponerlo, Señor. Enséñanos a ver por tu palabra cómo tenemos que hacer para acercarnos, Señor, para verte a ti, para reconocerte a ti, Señor, en este llamamiento. Señor amado, si sin duda hemos cerrado, y por eso está tu cruz allí, Señor, aguardando por nosotros, tus hijos, y por aquellos que han de ser alcanzados, Señor. Ahí está tu cruz, y aún está tu cruz, Señor. No solo para nosotros, sino que también para ellos. Sí, Señor. Para venir, Señor, para arrepentirnos verdaderamente del daño que hemos hecho, Señor. Muchas veces ha sido un daño en nombre de Dios. Muchas veces, Señor, creyendo que debe ser así. Hemos dañado a otros, Señor, en nombre de Dios, en nombre de la Escritura, invocando su palabra, Señor. Padre amado, enséñanos a advertir cuándo debemos abrir nuestra boca, Señor, y que nuestra boca se abra para confesar tu nombre, para poner tu palabra, Señor, en el corazón de otros, por medio de tu Espíritu. Cuántas de nuestras iglesias, Señor, están constituidas por hombres, por mujeres dañados, por niños dañados, Señor, por niñas, por jovencitos que han sido dañados porque no hemos sabido administrar correctamente tu palabra, Señor. Hemos sido ignorantes, no hemos sido sabios, no hemos sido sensatos, porque no hemos buscado de ti, Señor. Simplemente creemos que se nos habló de Dios y vamos adelante, Señor, como nosotros hemos entendido o como nosotros hemos creído que debe ser. No hemos consultado, Señor, contigo. No hemos consultado contigo, Señor. Salomón, dice la Escritura, que vino con el pueblo. Se presentaron delante de ti y consultaron contigo, Señor. Padre amado, enséñanos, Señor, a venir y a consultar cada día, a presentarnos, Señor, para que nuestra vida sea perdonada primeramente, pero también para abrir nuestra boca y pedir perdón a quienes hemos dañado. Si aún estamos a tiempo, Señor, ayúdanos para pedir perdón a aquellos a quienes hemos dañado
que esté ese sentir hoy día en nosotros, Señor, de muchos que han sido dañados con una palabra hiriente, con una palabra fuerte, con una actitud, Señor, en la cual muchas veces descargamos toda nuestra rabia, toda nuestra ira. Una mirada, Señor, una mirada con rabia. Cuánto cala en nuestro corazón, que cuesta tanto borrarla, Señor. Si hemos mirado con rabia a nuestros hijos, perdónanos, Señor. Si hemos dirigido hacia ellos una mirada de molestia, de pesar, son los hijos que tú nos diste, Señor. Y queremos que ellos profeticen un día. Pero enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Si no ha estado la palabra en nuestra mesa, en nuestras casas, Señor. Si no se ha dado eso de que los hijos son como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, Señor. Que podamos construir esa verdad contigo. Así sea. Ayúdanos, Señor, en aquello que estamos débiles como iglesia. Sí, Señor. Sí, Señor. Enriélalos, Señor, enriélalos a cada uno de nosotros en tu camino, en tu senda. Ponnos en tu vereda, Señor, aunque sea con costo, aunque sea, Señor, con tu mano firme sobre nosotros, pero que nos volvamos a ti, Señor, como iglesia, como casa tuya. Verdaderamente seamos un pueblo celoso de ti, Señor, celoso de tu palabra, rigurosos en la formación de la Escritura, para transmitir tus verdades a otros. Así sea, Señor. Señor, si nos ven livianos en este tiempo donde todo es liviano, ¿qué diferencia habrá, Señor, entre nosotros y ellos? Si nos ven odiosos, Señor, como son todos los demás, ¿qué diferencia habrá entre nosotros y ellos? Si ven que hablamos el mismo lenguaje, que nuestros hijos hablan sus mismas palabras, Señor, ¿qué diferencia habrá entre nosotros y ellos? Que seamos verdadera sal, Señor, y verdadera luz al mundo, a esta sociedad perdida, fraccionada, dividida, resentida, con tantos daños en su cuerpo, con tantas frustraciones en su cuerpo, pero que te necesita, Señor. Sí, Señor. Una sociedad que te necesita, que necesita de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir proclamando tu palabra como tú quieres, Señor, que sea. Tu verdadera palabra, Señor. Quita de nosotros todo adorno, toda luz, todo humo, toda espuma. Tu palabra no necesita nada de eso, Señor. Quítalo, Padre, para que hablemos, Señor, correctamente, conforme a tus estatutos, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. Gracias por este ministerio, Señor. Gracias por los hermanos que con rigor tuyo, porque ha sido puesto en su corazón, velan, porque a través de estos micrófonos salga lo tuyo, salga tu palabra. Líbranos a todos, Señor, a todos quienes tenemos la oportunidad de ponernos frente a un micrófono para anunciar algo que sea nuestro. Líbranos, Señor. Sí, Señor. Saca eso de nosotros. Líbranos, Señor, que sea lo tuyo, tu palabra. No nuestras competencias, Señor, sino que lo tuyo. Llama a otros, Señor. Convoca a otros siervos, hombres. Hombres, Señor, que hablen verdaderamente de ti. Gracias, Señor, por mi hermana María Soledad. Bendícele, Señor, fortalécele, guarda su vida, Señor. Úsale cada día en dar testimonio de Cristo, el Señor. Que así sea, Señor. Alumbre tu luz, su casa, sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tus bondades. Bendecimos tu nombre, Señor. Confesamos tu nombre. Sí, Señor.
Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.